Laboratorio de Termodinámica de las Sustancias Puras. Práctica número 3. Diagrama presión-temperatura de equilibrio líquido-vapor de una sustancia pura a presiones mayores que la atmosférica. Práctica número 4. Determinación de la energía interna total de una mezcla líquido-vapor con datos experimentales y manejo de tablas. Los objetivos para la práctica número 3 es que a través de un experimento con el equipo de vapor a alta presión, el estudiante obtendrá datos de temperatura y presión del agua en equilibrio con su vapor, ajustará los datos experimentales por el método de mínimos cuadrados y construirá el diagrama PT y lo comparará con el diagrama real. Para la práctica número 4, a través de un experimento con el equipo de vapor a alta presión, el estudiante obtendrá datos de temperatura y presión del agua en equilibrio con su vapor y con el uso de tablas de vapor calculará la calidad de la mezcla líquido-vapor y el cambio de energía interna total del proceso. Recordando los diagramas de equilibrio o de fase de una sustancia pura que vimos en la práctica 1 y en la práctica 2, en donde se fijan dos propiedades para dar un estado termodinámico de ese sistema, también podemos representar el comportamiento de la sustancia con tres propiedades como a continuación se presenta. En estos diagramas de 3 dimensiones es posible representar el comportamiento de una sustancia con tres propiedades, en este caso presión, volumen y temperatura. En la figura 1 tenemos a una sustancia que se contrae o también que se comprime al congelarse, al ver esta pendiente que tiene, ¿no? el diagrama. En el caso de la figura 2 es un diagrama de una sustancia que se expande. Aquí tenemos esa pendiente, como es en el caso del agua. Todos los diagramas bidimensionales expuestos hasta ahora son proyecciones de esta superficie tridimensional sobre los planos apropiados, como ustedes pueden ver ahí en la imagen. Están en las proyecciones bidimensionales, pero obviamente salen del diagrama tridimensional. Por ejemplo, vamos a ver el diagrama presión contra volumen. Ahí está, ¿no? El diagrama bidimensional que ustedes pueden observar aquí, pues es esa proyección de las propiedades presión volumen. ¿Por qué se manejan más los bidimensionales? Pues es más conveniente trabajar con este tipo de diagramas bidimensionales que con los diagramas tridimensionales. El manejo correcto de las tablas de vapor pues es fundamental para resolver los problemas de la termodinámica técnica. Para el agua saturada se disponen de dos tablas como se muestra en la imagen, las tablas de temperatura y las tablas de presiones. Ambas tablas se refieren a lo mismo. En la primera aparecen la temperatura con números enteros en la primera columna, como aquí lo pueden ver, y en la segunda columna se expresan las presiones. En la segunda tabla se llama de presión porque en la primera columna aparecen valores de presión y en la segunda valores de temperatura. En ambas tablas las columnas de las propiedades se expresan igual y se representan así como ustedes lo están viendo. Posteriormente, después de estos dos valores, pues se pueden encontrar pues todos los valores de volumen específico, energía interna, entalpía y entropía. Ahora vamos a ver lo que es una mezcla saturada de líquido-vapor. Y bueno, durante un proceso de evaporación, pues una sustancia existe como una mezcla de líquido y vapor saturado. Para analizar esta mezcla de manera adecuada,
pues debemos de conocer las proporciones en que se encuentra dicha mezcla en las fases líquida y vapor. Entonces, esto se obtiene con la propiedad llamada calidad, que representa más que nada la relación que existe entre la masa del vapor y bueno, la masa total de la mezcla. El vapor de la calidad va a estar entre 0 y 1. La calidad del sistema del compuesto de un líquido saturado aquí pues sería 0. Y la calidad de un sistema compuesto de un vapor saturado, aquí está, cuando nos encontramos aquí, sería 1. Entonces, la calidad también se puede relacionar precisamente pues por las distancias que se tienen en las que se tienen en los diagramas. Bueno, y aquí lo podemos ver, ¿no? Esta es una fórmula también de cómo se puede obtener la calidad con la propiedad de los volúmenes. Y bueno, aquí tenemos la ecuación para obtener energía interna y entalpía del sistema. Para el desarrollo experimental tenemos el siguiente material, equipo y sustancias. Un equipo de vapor de alta presión, como lo podemos ver en la imagen. Un termómetro que tiene un intervalo de menos 10 a 250 grados centígrados. Un mechero de Bunsen. Una pinza de 3 dedos, que aquí no la podemos ver porque este sistema está unido en el laboratorio a las barras. Una nuez doble también, el servicio de gas butano, precisamente para el mechero de Bunsen. Antes de continuar con la experimentación, es importante indicar que el equipo ya se encuentra montado y lleno con agua destilada al 50% de su capacidad. Bueno, aquí lo voy a dibujar. Aquí en este cilindro tenemos ya previamente lleno el sistema con agua destilada. Aquí lo que se hizo para poderlo llenar, pues también se calentó para que se generara el vapor un poco, desplazara al aire y entonces se sellara para que precisamente quede vacío el líquido y vacío en esta zona. La capacidad del cilindro es de 14 mililitros, pero solamente ocupamos la mitad, entonces estaría lleno el cilindro con 7 mililitros de agua. A continuación veremos el procedimiento experimental que lo va a explicar el profesor Oscar Rojas Valencia, jefe del laboratorio de termodinámica de sustancias puras. Hola, bienvenidos nuevamente. Para esta ocasión yo les voy a explicar la parte de experimentación para la práctica número 3 y 4. La práctica número 3 se titula Elaboración del diagrama presión-temperatura de una sustancia pura a presiones mayores a la atmosférica, y la práctica número 4 se titula Variación de la energía interna total de una mezcla líquido-vapor con datos experimentales y con datos de tablas. Para esta parte experimental necesitamos un sistema termodinámico que va a estar soportando presiones mucho mayores a las atmosféricas, el cual es un cilindro metálico. Este cilindro metálico, por seguridad, se posicionó de esta manera por las presiones altas que va a manejar.
A nuestro sistema termodinámico se encuentra acoplado un manómetro industrial, que en este caso va a medir la presión en unidades de bar. De igual forma tenemos un medidor de temperatura, el cual nos va a estar monitoreando constantemente los valores que vamos a estar adquiriendo. El procedimiento experimental es el siguiente. Vamos a dar un calentamiento a nuestro sistema, asegurándonos que la flama se encuentre exactamente debajo del termómetro para tener una buena medición de temperatura. El primer dato experimental que nosotros vamos a obtener es el denominado factor cero, que es una temperatura de 93 grados Celsius. A 93 grados Celsius nosotros vamos a leer el valor de la presión. Una vez que haya superado ese valor de temperatura, vamos a esperar hasta que nuestro termómetro se encuentre aproximadamente a 205 grados Celsius. Una vez que llegue a esa temperatura, apagamos el calentamiento y por ende la temperatura va a empezar a descender. El siguiente valor experimental que vamos a tomar es a 200 grados Celsius medimos la temperatura. Una vez que hacemos eso, esperamos a 195 grados Celsius, volvemos a medir la presión. Posteriormente a 190 grados Celsius volvemos a medir la presión y así sucesivamente hasta un valor final de 160 grados Celsius. Los datos adicionales que vamos a considerar va a ser la presión atmosférica y la temperatura ambiente. Aquí tenemos la tabla de datos experimentales que vamos a obtener. La temperatura ambiente la vamos a registrar. Con el mismo termómetro que siempre obtenemos la temperatura ambiente. La altura barométrica en la Ciudad de México en unidades de bar es 0.78. Y bueno, lo que tenemos en este caso es que vamos a calentar el sistema hasta 205 grados centígrados. Ahí apagamos el mechero. Posteriormente a 200 grados centígrados vamos a obtener, como mencionaba el doctor Oscar Rojas, el valor de la presión que registra el manómetro a 195, y cada 5 grados que baje la temperatura vamos a medir la presión barométrica. Este manómetro nos está registrando la presión en bar hasta que llegue hasta los 160 grados centígrados. El factor cero se mide cuando estamos calentando, cuando inicialmente estamos calentando y llegamos a los 93 grados centígrados. Este valor debería de ser cero, sin embargo, por el tipo de ensamble o el aire que entra, va a tener un valor. Es mejor que le salga de cero, pero si obtuvieron un valor, pues hay que tomarlo en cuenta y anotarlo para los cálculos correspondientes y eliminarlo en los cálculos. Continuamos con los cálculos para la práctica 3. Primeramente vamos a restar precisamente a la presión manométrica el factor cero del manómetro leído y completamos la tabla. Bueno, aquí empieza que desde 200 grados centígrados hasta lo que es 160. Y colocamos las presiones manométricas que obtuvimos en cada valor de temperatura. Por ejemplo, aquí si tuvieron 15, un ejemplo, ¿no? Menos el factor cero, a lo mejor tuvieron 0.5, entonces la presión manométrica obtenida pues viene siendo 14.5. Con esta última columna vamos a trabajar para los cálculos, lo que les haya salido. A lo mejor les sale 0 en el factor 0, bueno, pues entonces sus presiones manométricas experimentales son las que van a estar utilizando. Entonces, estas son las presiones finalmente que nosotros vamos a manejar en todos los cálculos. Vamos a continuar.
Vamos a obtener el logaritmo natural, por favor, no log, es logaritmo natural, es este. ¿Okay? Porque a veces los cálculos los hacen con este logaritmo, sí, y este no, va a ser logaritmo natural. De la temperatura y la presión manométrica, completamos la tabla. Aquí, bueno, van a obtener el logaritmo natural de el valor que les haya salido, por ejemplo, el logaritmo natural de 200 y lo colocan aquí, en este lado. Y luego colocan el de 195, etcétera. Ahí los colocan. Al final, todo esto lo van a sumar. Todo esto, estos valores, los van a sumar en esta zona. Van a obtener la suma de esa columna, suma de logaritmo natural de t. Lo mismo hacen con el logaritmo natural de presión, de la presión manométrica que nosotros tuvimos en la última columna. Entonces la colocan aquí, cuál es el logaritmo natural. Y bueno, lo suman. Aquí está la suma de esa columna. Aquí el valor que hayan obtenido aquí de esta columna la elevan al cuadrado. Es muy importante elevarla al cuadrado aquí. Elevar al cuadrado. Y bueno, ya la colocan aquí para finalmente obtener esta columna, ¿no? Y después multiplican la columna 1 por la columna 2. Igual ponen los resultados, van poniendo los resultados aquí. Y finalmente hacen la suma correspondiente en esta posición. Es muy importante que los logaritmos natural tomen lo que les salga en la calculadora mínimo con 6 decimales. Si ustedes no toman los 6 decimales mínimo, les va a salir un error, no les van a salir los cálculos. Por favor, es muy importante que para el logaritmo natural pongan de cada valor con 6 decimales, aquí 6 decimales. Bueno, entonces aquí vamos a tener la suma de la columna 1, la suma de la columna 2, la suma de la columna 3, llévense todos los decimales, y la suma de la columna 4. Vamos a la siguiente diapositiva. Bueno, lo que estamos haciendo con el logaritmo natural es obtener una línea recta con el logaritmo natural. Aquí tenemos en el cálculo 3 la regresión lineal aplicando su método. Es el método de regresión lineal por método de mínimos cuadrados. Y bueno, esto es lo que nosotros tendríamos en y aquí el logaritmo natural de t es la x, ¿ok? Esta es la pendiente. Lo que vamos a obtener por este método es la pendiente y la b. Por lo tanto, tenemos unas ecuaciones. Aquí el número de datos, bueno, no sé cuántos son los datos. Son, creo que 200, 190, 100. Son 10 datos, ¿no? Bueno, 10 filas. Las filas que hayan obtenido, entonces se multiplican por lo que obtuvimos en la columna 4 menos lo que hayamos obtenido en la columna 2 por la columna 1. Ok, se cierran paréntesis. Fíjense dónde estamos poniendo paréntesis. Entre el número de filas que tienen ustedes aquí, que multiplica el resultado de la columna 3. Aquí no tienen que elevar al cuadrado, por favor. Así se llevan el resultado que hayan tenido de la suma, es esta, por favor. Es muy importante, aquí no elevan al cuadrado en esta zona. En esta zona no hay que elevar al cuadrado. Ya está elevado al cuadrado en el resultado que obtuvieron. Menos lo que es
la suma de la columna 1. Aquí sí elevan al cuadrado, es muy importante. Fíjense, aquí sí hay que elevar. Y cierran, ¿sí? Cierran el valor. Bueno, ahí están. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok, ahí está. Bueno, entonces obtenemos el valor de M, que es la pendiente, y la B, que es la suma de la columna 2 entre el número de filas menos la pendiente, lo que fue este valor, que multiplica a la columna 1 entre el número de filas. Bueno, vamos a continuar. En el cálculo de esta práctica, vamos a calcular el logaritmo natural de la presión ajustada por medio de ya ajustando ya los datos, pero ya con la M y la B correspondiente. Es decir, esta era la Y y esta es la X. Y ya obtenemos para todos los datos la pendiente y la B. Estos datos ya los habíamos obtenido en el cálculo anterior. Entonces, para nosotros el logaritmo natural de T es X. Y logaritmo natural de P ajustada es la Y. Esta es nuestra incógnita, ¿sí? Esta es nuestra incógnita. Entonces, ¿tenemos el valor de M? Sí. ¿Tenemos el valor del logaritmo natural de T? Sí. ¿Tenemos la B? Sí. Entonces, hay que sustituir los datos en esta zona para obtener finalmente la Y correspondiente. ¿Ok? Entonces, ya vamos obteniendo, de acuerdo a la fórmula, estos valores. ¿Sí? Estos valores ya los vamos obteniendo en logaritmo natural, también con 6 decimales mínimo. Los obtenemos, pero después le queremos quitar el logaritmo. Entonces, para quitar el logaritmo hay que elevar a la exponencial la P ajustada, y aquí ya nosotros obtendríamos nuevamente la presión sin el logaritmo, ¿sí? Sin el logaritmo. O sea que E a la logaritmo natural de presión ajustada, al elevar eso, eliminamos esto y ya nos sale este valor. ¿Ok? Entonces, ya lo obtenemos. Les tienen que salir los valores de la, más o menos, muy similares a la columna número, a la tercera columna que obtuvimos en el primer cálculo, cuando le eliminamos el factor 0. Tienen que salir estos valores muy similares, ya ajustados, pero muy similares. Si tienen ahí que les salgan todos iguales, no, eso está mal. Entonces, tienen que verificar, por favor, esta zona. Bueno, continuamos. Ahora sí ya tenemos la presión ajustada, estos datos ya los tenemos, pero también tenemos la presión barométrica, que es 0.78 bar, 0.78 bar. Estas también deben de estar en bar, esta columna. Por lo tanto, bueno, aquí les van a salir presión absoluta 1, presión absoluta de 2, presión absoluta, aquí les van a salir varios puntos, presión absoluta de 2, presión absoluta de 3, etcétera, etcétera. O sea, que aquí colocan todas las presiones ajustadas y le suman el 0.78. Obviamente en bar. Los resultados le salen en bar. Bueno, aquí está, perdón, aquí los tenemos. Bueno, continuamos. Ahora entren con temperatura a las tablas y obtienen ustedes, estas son las experimentales, aquí también las pueden colocar, las experimentales, las que acabamos de obtener, ¿no? Fueron las que obtuvimos en el cálculo anterior, ya las teníamos, nada más pásenlas para este lado, pero ahora sí con la temperatura entren en tablas y obtienen estas, ¿sí? Entren, obviamente se las van a dar en bar. Bueno, vamos a continuar.
Y ahora si comparan el de tabla, la presión de tabla menos la absoluta, entre la presión de tabla para cada uno de los puntos, que ya ustedes calcularon. Por último, van a trazar las líneas de presión en el eje de Y y la temperatura en el eje de las X. Pero no solamente van a ser la de tablas, también va a ser la experimental. Entonces aquí ya la pueden comparar, presión contra temperatura. Y bueno, colocan la tabla de resultados, el análisis de resultados y las conclusiones. Eso es todo. Gracias por su atención.